El cinturón negro le pidió a un conserje negro que peleara con él por diversión. ¿Qué pasó después? Silenció todo el gimnasio de artes marciales. Oye, tú, el que está limpiando, ¿qué tal una demostración rápida? Gritó Derek Mitchell desde el centro del tatami, con su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Seguro que nunca has visto una pelea de verdad en tu vida, ¿verdad? James Washington dejó de trapear el piso y levantó la mirada lentamente. A sus 42 años, llevaba apenas 3 semanas trabajando como conserje en ese gimnasio, siempre llegando después de horas, cuando los alumnos ya se habían ido. Pero ese jueves en la noche, el entrenamiento de la clase avanzada se había extendido más de lo normal. No quiero molestarlo, sensei, respondió James con calma, volviendo a tallar una mancha difícil en el piso. Solo termino aquí para que puedan seguir. Derek soltó una risa teatral que retumbó por todo el gimnasio. Miren todos esto. El tipo ni siquiera se atreve a pisar el tatami. Los 8 alumnos presentes rieron nerviosos, algunos visiblemente incómodos con la situación. Lo que Derek no sabía era que James había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar por completo quién era en realidad. 20 años desde que dejó el ring tras un accidente que cambió su vida para siempre. 20 años guardando un secreto que ni siquiera su hija adolescente conocía. Vamos, hombre, insistió Derek, acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una pequeña demostración. Apostaría a que ni siquiera sabes hacer una guardia básica. ¿Qué tal si les enseñas a mis alumnos la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia? James sintió esa sensación familiar en el pecho, como un músculo dormido que despierta después de años de inactividad. Sus ojos se cruzaron con los de Derek por un instante, y en esa fracción de segundo pasó algo entre ellos que hizo que el instructor diera un paso atrás sin querer. Solo una demostración educativa, insistió Derek, ahora tratando de disimular la repentina inseguridad en su voz. Nada demasiado serio, solo para mostrarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial. James dejó el balde en el piso y se incorporó lentamente. Sus movimientos tenían una fluidez extraña para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Alrededor del gimnasio, los alumnos dejaron de entrenar al darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Está bien, dijo James al fin, con una voz calma como la superficie de un lago antes de la tormenta. Pero cuando terminemos, les vas a pedir disculpas a todos por convertir el tatami en un circo. Derek rió, pero esta vez el sonido salió un poco forzado. Disculpas, hombre, el que va a pedirle disculpas al piso eres tú cuando lo beses. Lo que nadie en ese lugar sabía era que James Washington alguna vez había sido James Silent Storm Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Se había retirado en la cima de su carrera después de un accidente que le costó la vida a su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado no volver a pelear nunca más. Pero algunas promesas están hechas para romperse cuando la dignidad está en juego. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de prejuicio se convertiría en la lección más humillante de la vida de Derek Mitchell. Derek ajustó su cinturón negro con un gesto teatral, saboreando claramente cada segundo de atención. Reúnanse todos. Están a punto de ver una demostración práctica de por qué existe una jerarquía en el mundo de las artes marciales. James observó cómo los 8 alumnos formaban un semicírculo alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos. Una joven asiática, con el cabello recogido, murmuró algo a su compañero de al lado, quien solo negó con la cabeza en desaprobación. Miren todos, continuó Derek, gesticulando de manera dramática. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca entendió que hay lugares apropiados para cierto tipo de personas. Los gimnasios de élite no son para, bueno, ya saben. James sintió ese pinchazo familiar en el pecho, el mismo que había sentido hace 20 años al escuchar comentarios similares sobre peleadores que no parecían campeones. La diferencia era que ahora, a sus 42, había aprendido a convertir la ira en combustible para algo mucho más poderoso que los puños. Sensei Derek, interrumpió tímidamente la joven asiática. Tal vez podamos continuar con nuestro entrenamiento normal. Ya se está haciendo tarde. ¿Y Sarah Chun, estás cuestionando mi metodología de enseñanza? La cortó Derek de manera tajante. Siéntate y observa. Vas a aprender más en los próximos 5 minutos que en un mes de entrenamiento convencional. James notó cómo Derek usaba el nombre completo de la chica,
una clara demostración de autoridad. También reconoció la mirada de miedo en sus ojos. La misma mirada que él había visto en el espejo 2 décadas atrás, cuando despertaba en pánico recordando el accidente que le había quitado la vida a Tony Amer Rodríguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Así de simple. Una serie de golpes que James había lanzado con demasiada fuerza durante un sparring. Tony cayó, golpeó la cabeza contra el piso de una manera extraña y nunca volvió a despertar. La investigación concluyó que había sido un accidente, pero James conocía la verdad. Había perdido el control por la presión y los comentarios racistas del público aquella noche. Entonces, conserje, se burló Derek. ¿Qué tal si le enseñas a mis alumnos cómo hacer una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Las risas resonaron en todo el gimnasio, pero James permaneció inmóvil. Cerró los ojos brevemente y, por un instante, volvió a estar en ese ring de Las Vegas, escuchando los mismos comentarios que precedieron la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, insistió Derek, ahora rodeando a James como un depredador. ¿O vas a quedarte ahí parado como un poste de luz, igual que haces con el jalador todo el día? Fue entonces cuando Derek cometió su primer error fatal. Empujó levemente a James en el hombro, un toque aparentemente inofensivo, pero que cargaba toda la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. James absorbió el empujón sin moverse ni un centímetro. Sus pies permanecieron firmes en el suelo, como raíces de roble, y Derek sintió como si hubiera intentado empujar una pared de concreto. La sonrisa arrogante del instructor titubeó por una fracción de segundo. Interesante, murmuró James, más para sí mismo que para Derek. Hace tiempo que nadie intentaba provocarme así. Había algo en la voz de James que cambió la atmósfera. No era amenaza ni ira. Era la calma aterradora de alguien que había caminado por valles mucho más oscuros y había salido transformado. Derek, incapaz de interpretar las señales de peligro, redobló la apuesta. ¿Escucharon eso, chicos? Dice que le parece interesante. ¿Qué tal si le mostramos la diferencia entre pensar y saber? Lo que Derek no comprendía era que cada palabra y gesto humillante estaba despertando en James algo que había permanecido dormido por 2 décadas. No era ira ni sed de venganza, sino algo mucho más peligroso, la memoria cristalina de quién era realmente cuando dejaba de esconderse. Sarah Chun observaba la escena con creciente incomodidad. Había algo en la forma en que el conserje respiraba, en cómo sus músculos se tensaban casi imperceptiblemente, que le recordaba a los documentales sobre grandes depredadores que veía en Discovery Channel. La calma antes del ataque. Última oportunidad, amigo, anunció Derek, ahora claramente irritado por la falta de respuesta de James. O aceptas la demostración como un hombre, o llamo a seguridad para que te saquen. ¿Y adivina qué? También pierdes tu trabajo. James abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se cruzó con la de Derek, el instructor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si acabara de despertar a un dragón que creyó era solo un inofensivo lagarto. Muy bien, dijo James al fin, con voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes guardaran silencio al instante. Pero cuando terminemos, quiero que les expliques a tus alumnos por qué convertiste un lugar de aprendizaje en un circo de humillación. Derek rió, pero esta vez el sonido fue nervioso. ¿Explicar? Hombre, vas a tener mucho que explicar cuando estés en el piso. Lo que ninguno de los dos sabía era que James había pasado los últimos 20 años no solo huyendo de su pasado, sino perfeccionando un control emocional que había transformado su antigua furia destructiva en algo mucho más refinado y devastadoramente efectivo. Cada nueva humillación solo alimentaba en él una fuerza silenciosa, una determinación fría que sus antiguos oponentes conocían muy bien, pero que Derek estaba a punto de descubrir de la peor manera. Derek ajustó su postura, claramente complacido con el silencio respetuoso que había caído sobre el gimnasio. Sus 8 alumnos formaban un círculo perfecto alrededor del tatami. Algunos ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos con la situación que se desarrollaba frente a ellos. Todos ustedes están a punto de presenciar una lección que vale más que 6 meses de entrenamiento, anunció Derek con teatralidad, extendiendo los brazos como un presentador de espectáculo. La diferencia entre quienes dedican su vida a las artes marciales y quienes, bueno, solo limpian el piso por donde caminan los verdaderos peleadores. James permanecía inmóvil en el centro del tatami. Pero algo había cambiado en su respiración. Cerró los ojos brevemente y, por un momento, dejó de estar en ese gimnasio de Denver.
Había regresado al Gimnasio Nacional de Las Vegas, 22 años atrás, escuchando comentarios idénticos desde las gradas antes de su pelea por el título mundial contra Víctor el Demoledor Petrov. «Miren a ese negrito», había gritado alguien en las gradas aquella lejana noche. «Apuesto a que no dura ni 3 rounds contra un peleador de verdad». James había ganado por nocaut técnico en el segundo round, pero la victoria le costó caro. La presión de aquellos comentarios racistas lo había hecho perder el control durante la siguiente sesión de sparring, lo que resultó en la muerte accidental de Tony Rodríguez. Entonces, conserje, se burló Derek, rodeando ahora a James como un depredador. ¿Qué tal si les enseñas a mis alumnos cómo no hacer una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Fue en ese momento cuando Sarah Chun no pudo permanecer en silencio por más tiempo. La joven de 22 años, cinturón morado de Jiu-Jitsu y estudiante de maestría en psicología del deporte, había pasado los últimos 2 años documentando casos de discriminación en el deporte para su tesis. Lo que estaba presenciando era material académico valioso, pero también profundamente perturbador. Sensei Derek lo interrumpió con firmeza. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué exactamente cree que es necesario humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se giró lentamente hacia Sarah, entrecerrando los ojos con una mezcla de sorpresa e irritación. Discúlpame, Sarah, pero ¿quién está enseñando la clase aquí? Usted, respondió ella con calma, pero eso no debería incluir humillación racial disfrazada de una demostración técnica. Varios estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se había atrevido a confrontar a Derek de esa manera antes. El instructor sintió el rostro encendido por una mezcla de ira y vergüenza. ¿Racial? Derek rió forzadamente. Esto no tiene nada que ver con raza. Tiene que ver con respeto al arte marcial y con saber cuál es tu lugar. James abrió los ojos lentamente. Había algo en la forma en que Sarah había hablado, en el valor de una joven enfrentando a la autoridad establecida, que le recordó a su hermana menor, Kesa. Ella tenía esa misma determinación, esa misma negativa a aceptar la injusticia en silencio. Kesa había muerto a los 17 años, víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento policial en su vecindario. James estaba compitiendo en Japón cuando recibió la noticia. Otra persona a la que amaba perdida mientras él perseguía la gloria en rings lejanos. Otra razón para abandonar todo y desaparecer en la simplicidad de una vida anónima. Sarah, dijo Derek con una voz peligrosamente baja, si no puedes respetar mis métodos de enseñanza, quizá deberías buscar otro gimnasio. Hay lugares más adecuados para gente con tu mentalidad. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. Mi colegiatura está pagada, sensei. Y creo que todos aquí merecen un ambiente de aprendizaje basado en el respeto mutuo, no en la humillación. Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Empezó a sonreír. No era una sonrisa nerviosa ni sumisa. Era la sonrisa lenta y calculada de alguien que acababa de encontrar una razón para dejar de esconderse. Durante 20 años había cargado con el peso de la culpa por 2 muertes que habían resultado indirectamente de su vida en el mundo de las peleas. Ahora, al ver a una joven valiente defender principios de justicia que él había abandonado décadas atrás, James Washington comenzó a recordar quién era en realidad. Derek, dijo James finalmente, con una autoridad tranquila en la voz que hizo que todos en la sala giraran hacia él. La señorita tiene razón. Esto no se trata de artes marciales. Se trata de ti, intentando sentirte importante a costa de menospreciar a los demás. Derek giró sobre sus talones, el rostro rojo de indignación. ¿Cómo te atreves a darme lecciones sobre artes marciales? Ni siquiera sabes lo que es un dojo. James dio un paso al frente y algo fundamental cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron, su centro de gravedad descendió imperceptiblemente y sus pies se colocaron en una posición que cualquier peleador experimentado reconocería al instante como perfecta. En realidad, dijo James con calma, sé exactamente lo que es un dojo. Y sé que este lugar dejó de serlo hace mucho tiempo. Derek sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que James se movía ahora, en cómo ocupaba el espacio, que despertaba todos sus instintos de autopreservación. Pero su orgullo herido no le permitió retroceder. Basta de hablar, gruñó Derek, adoptando su postura de combate favorita. Te voy a enseñar respeto a la mala. Sarah observaba la escena con creciente aprensión, pero también con fascinación profesional.
Había documentado cientos de horas de sparring y competencias para su investigación, y algo en la manera en que se movía el conserje le recordaba a los grandes maestros que había estudiado en videos históricos. La economía del movimiento, la respiración controlada, la presencia serena que irradiaba poder contenido. James cerró los ojos brevemente y dejó que 22 años de memoria muscular resurgieran. Cada técnica perfeccionada, cada victoria alcanzada, cada lección aprendida en los rings más brutales del mundo. Cuando los abrió de nuevo, Derek estaba mirando directamente a los ojos de Silent Storm Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Última oportunidad para disculparte, ofreció James con amabilidad. Con ella, con sus alumnos, y para devolverle a este lugar su propósito como espacio de aprendizaje. Derek rió, pero el sonido salió nervioso y forzado. ¿Disculparme? Hombre, vas a estar suplicando perdón cuando estés tirado en el piso. Lo que Derek no podía ver era que James ya había identificado todas sus debilidades técnicas. La guardia alta que dejaba su cuerpo expuesto. La tendencia a retroceder siempre con la pierna derecha primero. La manera en que telegrafiaba sus golpes con micromovimientos del hombro. 22 años lejos del ring no habían borrado décadas de refinado análisis técnico. Sara notó que otros alumnos comenzaban a retroceder instintivamente, como animales salvajes que presienten una tormenta inminente. Algo en la energía del lugar había cambiado por completo, como si el aire se hubiera cargado de electricidad antes de un rayo. Fue cuando todos rieron ante la última burla de Derek que algo inesperado empezó a dibujarse en la expresión de James. No era ira ni deseo de venganza, sino la calma determinación de alguien que había encontrado una causa por la cual valía la pena romper un voto de silencio de 20 años. Algunos de los presentes empezaron a darse cuenta de que algo extraordinario estaba por ocurrir, aún sin comprender del todo lo que sus ojos presenciaban. Derek adoptó su postura de combate favorita, la misma que había usado para intimidar a cientos de principiantes a lo largo de los años. Pies separados al ancho de los hombros, puños cerrados a la altura del pecho, el peso ligeramente hacia adelante, la postura clásica de alguien que había aprendido artes marciales en entornos controlados contra oponentes predecibles. James permaneció inmóvil unos segundos, simplemente observando. Sus ojos recorrieron a Derek de pies a cabeza, catalogando automáticamente cada detalle técnico. La guardia alta que dejaba expuestas sus costillas. La base inestable que comprometía su equilibrio. La tensión excesiva en sus hombros que telegrafiaba cada movimiento antes de comenzar. ¿Sigues esperando?, se burló Derek, dando pequeños saltos sobre sus pies. ¿O vas a quedarte ahí parado como un poste de luz? Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Empezó a moverse. No fue un cambio dramático, solo un sutil reajuste de sus pies, un ligero descenso de su centro de gravedad, sus hombros relajándose hasta formar una línea perfectamente horizontal. Pero para cualquiera que supiera qué observar, la transformación fue instantánea y aterradora. Sarah Chun sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante 2 años estudiando biomecánica deportiva, ella había analizado cientos de horas de grabaciones de grandes peleadores. Lo que acababa de presenciar era la transición de un hombre común a un depredador nato. Un cambio tan sutil como devastador. Interesante, murmuró Derek, con la confianza tambaleando por primera vez. Había algo en la manera en que James ocupaba ahora el espacio que despertaba todos sus instintos de autopreservación. James dio un paso al frente y Derek retrocedió instintivamente. El movimiento fue tan involuntario, tan primitivo, que varios alumnos lo notaron. Un cinturón negro retrocediendo ante un conserje. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. ¿Problema?, preguntó James suavemente, con una voz que cargaba una autoridad tranquila capaz de silenciar a todos. Derek sintió la sangre subirle al rostro. Su reputación estaba siendo cuestionada frente a sus propios alumnos. No podía retroceder ahora, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera y se disculpara. Ningún problema, respondió Derek, forzando una sonrisa. Solo admiraba tu postura, ¿eso te lo enseñaron en YouTube? La broma se desplomó. Nadie rió. La tensión en la sala se había vuelto casi palpable. En realidad, dijo James con calma, lo aprendí en un lugar llamado Gimnasio Nacional de Las Vegas. Tal vez hayas oído hablar de él. Derek frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba ubicar la referencia. Las Vegas, ¿qué clase de curso express de fin de semana tomaste ahí? Sarah Chun sacó discretamente su teléfono del bolsillo y escribió rápido, Las Vegas National Gym Martial Arts. Lo que encontró le heló la sangre.
No se trataba de cualquier curso preparatorio. Era el lugar donde se habían entrenado los más grandes campeones de MMA de las últimas 3 décadas. Derek, continuó James, con la voz aún serena. Última oportunidad. Discúlpate con Sara por cuestionar su derecho a hablar. Discúlpate con tus alumnos por convertir este lugar en un circo. Y sobre todo, discúlpate contigo mismo por haberte convertido en exactamente el tipo de persona en el que las artes marciales deberían evitar que te conviertas. La oferta de clemencia flotó en el aire como humo. Derek pudo haber elegido la humildad. Pudo haber reconocido que había cruzado una línea. Pudo haber conservado la poca dignidad que le quedaba. En lugar de eso, atacó. El primer golpe de Derek fue técnicamente perfecto. Un jab rápido y preciso, ejecutado exactamente como lo había aprendido en los manuales. Era el tipo de golpe que funcionaba contra el 99% de las personas con las que había hecho sparring a lo largo de los años. James no estaba en ese 99%. El movimiento fue tan rápido, tan fluido, que la mitad de los presentes ni siquiera pudo procesar lo que había ocurrido. James simplemente no estaba donde el puño de Derek había sido lanzado. Su cuerpo se deslizó hacia un costado como agua fluyendo alrededor de una roca. Y de pronto, Derek estaba fuera de balance, con el brazo extendido en el aire. Buen intento, comentó James suavemente, ya reposicionado y perfectamente equilibrado. Técnica limpia, velocidad adecuada, pero telegraciaste el movimiento con el hombro derecho. Derek giró desesperado, intentando localizar a su oponente. ¿Cómo alguien podía moverse tan rápido? Suerte de principiante, murmuró, más para sí mismo que para James. El segundo ataque llegó en rápida sucesión. Jab, recto, gancho. 3 golpes encadenados con la precisión de alguien que había practicado la combinación miles de veces. Era su secuencia favorita, la que usaba para cerrar sesiones de sparring e impresionar a los principiantes. De nuevo, James simplemente no estaba ahí. Esta vez, Sara logró seguir el movimiento. James se había agachado levemente, dejando que el jab pasara a centímetros de su cabeza. El recto no encontró más que aire cuando se inclinó hacia atrás en una curva imposible. Y cuando Derek lanzó el gancho con toda su fuerza, James dio un pequeño paso atrás, haciendo que el puño pasara a milímetros de su barbilla. Interesante combinación, observó James, aún respirando de manera uniforme. Funciona bien contra gente que se queda quieta, pero estás dejando todo tu lado izquierdo completamente expuesto. Después del gancho, Derek comenzaba a sudar. Esto no era normal. Había conectado miles de golpes en su vida, y ahora no podía acertarle ni uno solo a un hombre que supuestamente nunca había peleado antes. «Deja de bailar y pelea», gritó Derek, lanzando una secuencia aún más agresiva. Fue entonces cuando James decidió que la demostración ya había durado lo suficiente. El tercer ataque de Derek, una combinación desesperada de puños y patadas, volvió a encontrar solo aire. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Cuando Derek se recuperó tras fallar todos sus golpes, James estaba, inexplicablemente, más cerca. ¿Cómo?, susurró Derek, dándose cuenta de que había perdido por completo el control de la distancia. Derek, dijo James suavemente, ahora a un brazo de distancia. ¿Quieres saber la diferencia entre alguien que aprendió a pelear en gimnasios y alguien que aprendió en rings profesionales? Antes de que Derek pudiera responder, James hizo algo que desafiaba todo lo que los presentes creían saber sobre física. Sin parecer usar fuerza alguna, sin movimientos bruscos o agresivos, simplemente tocó a Derek en el pecho con la palma de su mano derecha. Derek voló. No fue empujado ni derribado. Literalmente fue impulsado hacia atrás como si lo hubiera golpeado una ola invisible. Sus pies se despegaron del suelo. Recorrió casi 2 metros por el aire y cayó de espaldas con un impacto que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. El silencio que siguió fue absoluto. Derek yacía en el piso durante unos segundos, mirando al techo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No había dolor, solo la fuerza irresistible de alguien que operaba en un nivel completamente distinto a todo lo que él había conocido. «Eso», murmuró Derek, intentando levantarse. «Eso es imposible». Sara Chun había dejado de respirar. En 2 años de estudiar artes marciales, nunca había presenciado una demostración de poder tan controlada y devastadora. No había brutalidad. No había ira, solo la aplicación clínica de una técnica que Sara solo había visto en las leyendas. En realidad, dijo James con calma, extendiendo la mano para ayudar a Derek a levantarse, es bastante simple una vez que entiendes la palanca, el tiempo y la transferencia de energía.
Principios que aprendí en una carrera profesional de 22 años. Derek ignoró la mano extendida y se puso de pie por sí mismo, con las piernas todavía temblando. ¿22 años de carrera profesional en qué? No entiendes quién es, ¿verdad?, respondió Sara, con la voz casi en un susurro. Todos voltearon hacia ella, que aún sostenía su celular con los resultados de su búsqueda. En la pantalla, docenas de artículos, fotos y videos confirmaban lo que sus instintos ya habían comprendido. James Washington leyó en voz alta, también conocido como Silent Storm, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas, considerado uno de los mejores peleadores técnicos de la historia, retirado invicto después de una carrera de 22 años, tras un accidente que resultó en la muerte de su compañero de entrenamiento. El impacto de esas palabras golpeó la sala como una bomba. Derek sintió que el rostro se le ponía pálido al caer en cuenta de la realidad. Había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales. Había humillado públicamente a alguien que podía haberlo noqueado con un simple movimiento casual. Cinco veces campeón mundial, tartamudeó Derek, toda su arrogancia evaporándose al instante. James asintió en silencio. Me retiré a los 29. Desde entonces, he trabajado en lo que he podido. Limpieza, mantenimiento, oficios sencillos, vida sencilla. Sin reflectores, sin cámaras, sin necesidad de probarle nada a nadie. La transformación en Derek fue instantánea y dolorosa de presenciar. El hombre arrogante se había desvanecido, reemplazado por alguien que por fin comprendía la magnitud de su ignorancia. Yo no lo sabía, susurró Derek. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, me habrías tratado con respeto, lo interrumpió James suavemente. Pero aún así habrías humillado a otro conserje, a otro trabajador que no tuviera credenciales para defenderse. La pregunta cortó más profundo que cualquier golpe físico. Derek comprendió que James había señalado la raíz de su verdadero problema. No era la ignorancia de sus credenciales, sino la arrogancia fundamental que lo hacía creer que podía humillar a las personas por sus profesiones. Sara dio un paso al frente, con voz firme. Sensei Derek, durante 2 años he entrenado en esta academia por respeto a su experiencia. Pero lo que presencié hoy no fue enseñanza. Fue acoso disfrazado de instrucción. Otros alumnos comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. La revelación sobre James había cambiado por completo la perspectiva de todos sobre lo que habían presenciado. James, dijo finalmente Derek, con una voz cargada de una humildad que nadie allí había escuchado antes. Ofrezco una disculpa sincera a ti, a Sara. A todos los que están aquí. No tengo excusa para mi comportamiento. James asintió, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había dominado la confrontación física. Se aprecia, Derek, pero las disculpas son solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Derek miró alrededor del salón, viendo a sus alumnos con nuevos ojos. Algunos parecían decepcionados de su conducta, otros claramente reevaluaban todo lo que creían saber sobre respeto y jerarquía. Voy a cambiar, prometió Derek. Me tomará tiempo, pero voy a cambiar. Fue entonces cuando Sara hizo una pregunta que sorprendió a todos. Señor Washington, ¿consideraría enseñar de nuevo? Porque creo que todos podríamos aprender mucho más de alguien que entiende que la verdadera fuerza viene acompañada de responsabilidad. James sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien le había visto esa noche. Tal vez, pero no para enseñar técnicas de pelea. Para enseñar algo mucho más importante, que el respeto no se gana con cinturones ni títulos, sino con carácter. Mientras Derek absorbía por completo la lección más humillante de su vida, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería suficiente una noche de humildad para transformar décadas de arrogancia? ¿O sería necesario un cambio aún más profundo para que se hiciera verdadera justicia? 3 meses después, el gimnasio estaba completamente transformado. James Washington ya no era solo el conserje. Sara Chun había convencido al dueño del gimnasio de contratarlo como instructor especializado en técnicas avanzadas y filosofía de las artes marciales. Derek Michie perdió a la mitad de sus alumnos en la primera semana después del incidente. El video que Sara había grabado discretamente se difundió en redes sociales, mostrando a un cinturón negro siendo humillado por un simple conserje. Su reputación en la comunidad de artes marciales quedó arruinada. Sensei James, dijo Sara después de una clase sobre respeto y humildad. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no necesita mostrarse para ser reconocida. James sonrió mientras organizaba el equipo.
La mejor lección que puedo enseñar es simple: nunca juzgues a alguien por su profesión o apariencia. Todos cargamos historias que pueden sorprendernos. Derek continuó enseñando en un gimnasio más pequeño, pero ahora con una humildad forzada por la vergüenza pública. Había aprendido de la manera más dura que la arrogancia tiene un precio. A veces, la justicia llega en silencio, como una tormenta que lo transforma todo sin hacer ruido. James demostró que la verdadera venganza no es destruir a tu oponente, sino mostrar que la grandeza proviene del carácter, no de los títulos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para descubrir más relatos sobre cómo personas extraordinarias convierten la humillación en triunfo.